Bienvenidos a esta nueva edición de Recreo, el programa en el que intentamos recrear o repensar los aspectos más importantes de la educación, de la vida de nuestras comunidades educativas. En el programa de hoy queremos hablar sobre límites y autoridad. Quédate con nosotros que vemos los avances y enseguida volvemos. Y para comenzar a reflexionar sobre este tema tan importante, quisimos conocer la opinión de nuestros niños, de nuestros jóvenes y adolescentes, y por eso fuimos a preguntarles qué entienden ellos por límites y autoridad y de quiénes las reciben. Lo que yo entiendo por límites es aquel punto que nos puede establecer la sociedad o nosotros mismos, nuestros padres también, dependiendo del caso, que nos dicen, bueno, hasta acá puedes llegar, esto es lo que puedes hacer y aquellas acciones no, digamos, lo que está más allá de ese límite no. En mi opinión, los límites son barreras autoimpuestas que se ven reforzadas por el tipo de educación que recibimos por parte de nuestras familias y el resto de las instituciones. Bueno, yo entiendo por límites todas aquellas pautas que las personas o la sociedad misma nos imponen y nos dicen hasta dónde tenemos que llegar con nuestras acciones. Bueno, entiendo por límites y autoridad aquellas normas o pautas que nos establecen, básicamente y principalmente, digamos, la familia, porque nos van guiando para nuestra formación, y también son muy importantes los límites que nos dan en la escuela, porque la educación se basa, digamos, en la familia y en la escuela, es importante también para nuestra formación y para saber qué está bien y qué está mal. Y por autoridad entiendo a aquella persona que nos marca justamente estos límites. Puede ser en una escuela, puede ser en nuestra familia, puede ser en un club, digamos, dependiendo del ámbito en el que nos encontremos. Por autoridad me parece que se puede entender a aquellas personas que nos ayudan que tienen cierto valor moral o emocional, o bueno, en el caso de la escuela, digamos académico, que nos hacen sentir que tenemos que desarrollarnos dentro del marco de los límites que nosotros mismos nos pusimos. Y autoridad entiendo también todas aquellas personas que tienen como un cierto rango superior a nosotros o una cierta autoridad sobre nosotros, que tienen la capacidad de decirnos cómo tenemos que actuar o qué acciones tenemos que llevar a cabo. ¿Quiénes me ponen los límites a mí hoy? Bueno, yo pienso que principalmente mis padres, porque son los encargados de guiarme en mi formación y en la educación. También la escuela, que también cumple un rol muy importante en la formación de cada uno de nosotros. Y bueno, si por ejemplo fuese algún club, también podría haber alguna autoridad que me marque los límites. Para mí no hay una persona que nos ponga los límites aparte de nosotros, pero sí hay un gran conjunto de personas como son nuestros padres o las autoridades del colegio, por ejemplo, que nos dan las herramientas para que nosotros mismos decidamos dónde poner los límites. Y creo que justamente esas personas son las que nos ponen los límites hoy, como son nuestros padres, las autoridades del colegio o cualquier persona donde tiene cierta autoridad en algún lugar donde nosotros vayamos. Y como autoridad que nos imponen los límites, muchas veces es la familia y instituciones como el colegio, y que muchas veces la sociedad misma nos pone los límites. Y los límites que me ponen hoy, a mí principalmente es mi familia, y también lo recibo por parte de la escuela y también por otras instituciones. Por ejemplo, el deporte también me enseña muchas cosas
relacionadas a los límites. La licenciada en psicopedagogía Mónica María Coronado visitó hace un tiempo nuestra ciudad y en las instalaciones del Instituto Profesorado Concordia brindó una charla para docentes explicando el rol de la escuela a la hora de hablar sobre límites y autoridad. Compartimos con ustedes un fragmento de esta charla. Otra dificultad es definir qué papel cumple la educación. Hace poco leía a un pedagogo que es muy interesante, que se llama Stanislao Antelo, y él decía que en esta época la educación se ve como una transgresión a la libertad del sujeto. Es como que no me meto con el sujeto. Educar es meterse con el otro, es involucrarse y es también, de alguna manera, y en algunos casos, cambiar el comportamiento, forzar el desarrollo. Y todo eso es visto como una transgresión. Entonces hace toda una crítica de esta cuestión de que hay que abstenerse de educar, que los niños crecen solos, sin intervención educativa. Y hay muchos modelos de crianza que son así. Hay que dejarlos ser, porque los niños nacen perfectos y nosotros los echamos a perder. Son pautas de crianza, ideas que a veces llegan, ¿quiénes están en nivel inicial? Ustedes son la punta de lanza de resistencia contra estas cosas. Ustedes empiezan a educar a los papás. ¿O no? Le traen al niño perfecto, que es superdotado, que sabe todo, que es el niño más inteligente del universo, y ustedes tienen que decirle al padre, tengo 30 igual. Igual es el suyo, igual brillante, inteligente, superdotado. Y el chico para el chico es un shock. Ya vamos a ver por qué es un shock, por las nuevas configuraciones familiares, pero a él le cuesta entender qué es esto de ser uno más en el montón, cuando es el mejor del universo. Es, no sé, el niño florero que paran arriba de la mesa y hacen callar a todos los adultos para que escuchen la canción que canta. Entonces, en ese universo donde nadie entiende que la educación es meterse con el otro, es cuidarlo, es dedicarse a él, es jugarse y tener esperanza en el otro, porque el valor central de la educación es la esperanza. Está ahí. La esperanza o atraviesa la educación o la educación es una momia seca. Entonces, dentro de esta dificultad para definir qué función cumple la educación, hay un terreno en disputa, que es fundamental. Entonces, es decir, la educación, ¿qué función cumple en la escuela? En esta época en donde el conocimiento ha ensanchado sus fuentes, ¿y qué educación cumple en la familia, donde las asimetrías que hay entre padre e hijo se han ido achatando? Y el padre no se siente en condiciones de educar al niño rey, porque el niño es esplendoroso, ¿entienden? ¿Y para qué voy a educar al niño si es perfecto como es? Entonces, la educación termina siendo perfecta. Entonces, esta brecha entre la familia y la escuela, que está manifestando esta crisis sociocultural, se muestra en qué? Y en confrontaciones, discusiones, debates, de por qué le bajó 2 centésimos a mi niño, por qué pasó esto, por qué pasó aquello. Si yo lo traje acá, el otro día me contaba María Sisman, que ha venido a hablar con ustedes, una historia de un niño chiquito que llegaba en pijama a la escuela con un bolsito y una nota para la maestra. Señor, vístalo usted, a mí no me deja. Me lo contaba María, y me dice, es real, y tenía la nota en la mano. Entonces, eso que manifiesta confrontaciones, y uno entra en el juego de la descalificación. Y es como pensar, los padres a veces, muchas veces, como los enemigos. Y si yo les dijera, ¿qué prefieren hacer? ¿10 entrevistas a niños adolescentes o 10 entrevistas a padres? ¿Qué me dicen ustedes? A los niños. Con los niños nunca tenemos problemas, ¿o no? Los problemas se dan entre adultos. Problemas entre compañeros, competencia, discusiones entre compañeros, los adultos somos los que estamos más confundidos. Entonces cuando a mí me dicen, ay, porque los niños de ahora son el perfecto resultado de los adultos que somos, no son otra cosa, no han salido, digamos, no es una generación que genéticamente mutó y tiene rasgos que no hemos tenido nosotros. Por otra parte, también en una desautorización, tu maestra es una tonta, bueno, así te crían en tu casa, ay, eso así lo harán en tu casa, acá no, ¿entiendes? Permanentemente estamos descalificándonos. Y ese contexto de calificación mutua tampoco va a ayudar. Y en esta situación lo que observamos es un grado enorme de desvalimiento de las nuevas generaciones. Y ese desvalimiento es que se ve en soledad en chicos que no tienen una estructura
pautan, que les orienten en la vida, de chicos que se sienten muy solitos a veces frente a estas situaciones, de adolescentes que muchas veces no tienen nadie que los frene, o que los acompañe, o que le diga hasta acá llegaste. Porque acá estoy yo para ponerle el pecho a tu enojo, a tu resistencia, pero hasta acá llegaste. Acá estoy yo para decirte esto no, este camino no, este lugar no, esta forma de vivir no, y para reencaminar a los chicos. Hay un libro precioso de Daniel Penac que se llama Mal de Escuela, no sé si lo han leído, es bellísimo. Y él cuenta de él mismo que él era un adolescente tremendamente conflictivo. Y dice, mis profesores me salvaron. Dice, me trataron de pescar y yo me escapé y se zambulleron. Y volvieron y yo me volví a escapar y se zambulleron una y otra vez hasta que me sacaron. Entonces ese zambullirse, que usa apenas esa idea de tirarse a la pileta con el chico y de acompañarlo, es lo que le están buscando esta nueva generación. Todos los establecimientos educativos deben contar con un acuerdo escolar de convivencia en el que se den a conocer por escrito las normas y la manera de resolver los conflictos o las faltas. Cada año se recibe, finalizando cada año, llegan la resolución de calendario escolar, donde entre otras actividades se incluye la revisión y las asambleas para la revisión del acuerdo escolar de convivencia. Normalmente son en la primera quincena de marzo. Esas asambleas se realizan por cursos o reuniendo determinados cursos y se realizan las modificaciones las sugerencias de modificaciones que se creen necesarias de parte de los chicos. Luego, con todos los aportes de los estudiantes, se hace una revisión con el equipo docente y es ahí donde se terminan de definir o no nuevos ajustes, incorporaciones y demás, nuevas normas que se quieran incorporar. Muchas veces también se emplean, se invitan a los padres a participar, pero como esto es un poco más difícil, se suele tener mucho en cuenta las sugerencias que los padres van realizando a lo largo del año, que sobre todo aparecen en momentos que surgen algunos inconvenientes o que vienen a charlar con nosotros o en las reuniones de padres y ellos pueden expresar qué alternativas se podrían aplicar y demás. También se tienen en cuenta para estos momentos donde se pueden ajustar algunas cosas en este acuerdo escolar, digamos, ¿no? Que precisamente es esto, es un acuerdo, por eso es importante que todos los conozcamos y todos sepamos, lo conozcamos para poder cumplirlo y para poder respetarlo, ¿no? Y estemos de acuerdo precisamente, valga la redundancia. Las normas están transcriptas en el cuaderno de comunicaciones, además de un reglamento interno que tiene que ver con asistencia, con vestimenta y demás, están las normas centrales del acuerdo, lo único que suelen estar desactualizadas. En los cuadernos están la versión del año anterior, pero normalmente no son tan... hay ajustes, a veces aparecen normas nuevas, pero bueno, si se incorpora algo nuevo se informa vía cuaderno de comunicaciones y demás. Cuando alguna norma, eso no pasa casi nunca, cuando una norma sabemos que no se está cumpliendo, bueno, están predeterminados algunos pasos, ¿no? Que tiene que ver con el llamado de atención oral, llamado de atención por escrito, además del llamado de atención, el charlar, el hacerle notar que están infringiendo una norma que fue además acordada. Después se sigue con otros pasos como, bueno, llamar a la casa, poder comentar a los padres qué es lo que está pasando, ver si hay algo más que haga que este chico o esta chica esté haciendo algo que va en contra de lo que se acordó comunitariamente, ¿no? Entonces esta serie de pasos se va siguiendo, depende de la gravedad de cada caso, pero siempre están en las instancias de la posibilidad de hacer una devolución, digamos, que los chicos puedan decir, bueno, qué les pasó, por qué lo hicieron, por qué dejaron de cumplir una norma, y la instancia del diálogo con los padres, ¿no? Eso siempre está, o con los tutores, eso siempre está presente. El doctor en psicología Julio César Lavaqué, en su participación en las jornadas de formación docentes,
organizadas en conjunto, la Pastoral Educativa con la Junta de Educación Diocesana, quiso hablar a padres y también a docentes sobre la importancia de impartir límites y autoridad a los hijos. Lo compartimos. Donde hay hombre, persona, hay sociedad. O donde hay sociedad hay persona, no importa. Pero donde hay sociedad hay valores. Surge la conciencia de los valores. Cuando surge la conciencia de los valores, surge la exigencia de la ley. Pero donde está la exigencia de la ley, está la exigencia de que haya sanciones. Y la sanción, a la cual le tenemos tanto miedo hoy en día, porque hemos perdido el respeto y el valor de la autoridad, la sanción tiene 4 funciones pedagógicas fundamentales. La sanción tiene una primera función, que es la de reparación del tejido social dañado. Lo tiene que coser. Cuesta un trabajo coser esa herida que hicimos en la tela. Primera función de la sanción. Segunda función, el valor punitivo y correctivo para el responsable. Tiene que sentir en carne propia que hizo mal, pero a la vez que hay una sanción punitiva, es correctiva, porque le dice al que hizo el daño, no lo vuelvas a cometer porque te va a volver a pasar que te van a poner en cárcel. Pero tercero, la sanción tiene la función de alertar a la sociedad. Estemos atentos los que habitualmente obramos bien para no obrar mal, porque si obramos mal nos va a pasar como a este señor que obró mal. Esta es una alerta necesaria para la condición humana, pero esto no lo inventó ninguna iglesia, ningún credo político. No, esto surge de la reflexión sobre la condición humana. Y por último, y lo guardé para el final, la sanción tiene una función de refuerzo de la debilidad humana. El Homo sapiens, que puede razonar, no como los monos, puede tomar decisiones erradas y malintencionadas. Entonces, nos damos cuenta de aquello que decía Freud, y en eso comparto, otras cosas con Freud no las comparto, que el hombre está movido por 2 grandes tensiones, 2 grandes instintos. El instinto de vida, Eros, que tiende a la organización, al amor, al encuentro, y el instinto de muerte, que tiende a la desorganización, a la destrucción, al deterioro de las relaciones. Hoy en día se ha democratizado la palabra. Antes tenían la palabra papá, mamá, la maestra, la directora, el cura, el juez, pocas personas. Hoy en día tenemos la palabra muchísimas personas y hay criterios tan dispares. La democratización de la palabra ha multiplicado tanto las fuentes de criterio que eso también ha debilitado el concepto genuino de autoridad. Antes las figuras de autoridad eran miradas con un poco más de respeto. Hoy se critica a cualquiera, autorizadamente o desautorizadamente. Navaqué, pero está contra el sentido crítico, no. Pero digo que esta hipercrítica de hoy va limando el respeto por la autoridad. Una corriente constructivista desmesurada, de la cual ya hice una mención recién. Pero es demasiado grave esto, porque se iguala la tarea del chico con la tarea del docente. No estoy en ninguna forma en contradicción con lo que dijo Luis recién. Hay que estimular al chico a crear, pero el verdadero constructivismo supone un docente que estimula la creatividad del chico y toma en serio la creatividad del chico, la recoge, pero la somete a la prueba de la realidad para ver si lo que el chico inventó o lo que descubrió en internet o lo que trae porque lo descubrió en un experimento corresponde con la realidad o no. Para eso está el docente. El docente sigue siendo la autoridad mayéutica que en un clima de diálogo le ayuda al chico a discernir si lo que él inventó corresponde para construir ciencia o no. De modo que no desaparece en un auténtico constructivismo la figura del docente. Se refuerza, es más importante, pero el constructivismo que se nos ha difundido en América Latina y sobre todo en la Argentina ha nivelado los roles. Y eso es malo para la autoridad. Hoy en nuestro segmento especial Miradas
Los protagonistas son alumnos de la Escuela Secundaria San Francisco de Asís, quienes nos cuentan de qué manera toda la comunidad participó en la elaboración de su acuerdo escolar de convivencia. A principios de años hicimos un taller donde nosotros teníamos que poner nuestras decisiones y exponerlas delante de los profesores, y ellos después decidían si estaban de acuerdo o no con lo que proponíamos nosotros. Es muy importante y porque se controla la ética, cómo convivir, los tratos, en ese sentido es muy importante, sí. También se habló mucho de la violencia de género en la escuela y en todo el barrio y en todos lados donde se ocurre. Sí. Nosotros hicimos un proyecto y fue ahí cuando se lo mandamos y ahí ellos decidieron y estuvo muy bien. Para mí es importante porque sabemos que tenemos que respetar y cumplir las normas que establece la escuela, y estoy de acuerdo con lo pactado, ya que nos ayuda con nuestros hijos en la educación. Y a mí me parece importante que mi hijo traiga uniforme al colegio porque es una forma de representar de forma formal la institución, y estoy de acuerdo con el reglamento que la escuela, porque ellos cumplen, lo que prometen lo cumplen. Nos citaron para que leamos el reglamento y ver si estábamos de acuerdo y cambiar si queríamos cambiar algunas normas o pasos o pautas para poder mejorar la educación y algunos problemas de la escuela. A mí me parece perfecto todo el reglamento de la escuela, me parece todo perfecto y estoy de acuerdo con todo, no le modificaría nada. Bien, ¿y cómo te...? De comunicaciones, yo tengo que encargarme de firmárselo. Muy bien. De esa manera me entero de lo que va pasando en mi colegio. Bien. El acuerdo de convivencia con los alumnos de la secundaria a la mañana es el mismo, solamente que varían en algunas partes, ya que somos adultos. Sí, nosotros en el ESTA tenemos otras reglas que cumplimos, que a ellos no se lo pueden hacer cumplir por ser menores, y nosotros ya tenemos un poquito más de responsabilidad, y ellos por ahí tomamos mate o algo así, a ellos no se lo pueden hacer eso porque no haya accidentes. Tuvimos una jornada con Flavia y con Nicolás, con la profesora de filosofía. Leímos y tratamos de ver qué es lo que faltaba a la escuela o qué es lo que nosotros necesitaríamos, y solamente agregamos que necesitaríamos una luz de emergencia para el tema de las tormentas. Debatimos en grupo y llegamos a diferentes acuerdos y todos conformes con lo que decidimos. Cuando hablamos de establecer límites y autoridad con los hijos, los padres tienen un rol fundamental. Los invitamos a escuchar el siguiente testimonio de un matrimonio de la ciudad de Chajarí, quienes nos cuentan cómo llevan adelante este gran desafío. Hola, mi nombre es Marcelo, ella es Andrea, somos un matrimonio de la ciudad de Chajarí, estamos casados hace 20 años y tenemos 2 hijas, una de 20 años y otra hija de 11. En el caso nuestro siempre fue planeado, hablado, proyectado de cómo íbamos a ir criándolo de acuerdo a las etapas de cada uno. Cuando llegaba la etapa de los límites, sobre todo al ir creciendo, bueno, chicos más grandes, problemas mayores, nuestros hijos son... los tenemos como prestados nada más, que son hijos de Dios, y tratamos de ir inculcándoles justamente eso, de preguntarnos qué quiere Dios de nuestros hijos y ir enseñándolos, guiándolos, corrigiéndolos en pos a eso, no tanto por un capricho o una opinión personal, sino qué quiere también de... En eso fueron basándose nuestros límites, y que no importaron o no nos importa a nosotros lo que opine la sociedad o lo que vaya estando de moda. Para nosotros los límites que nos pusieron o los valores que nos inculcaron en la época nuestra, en la época de nuestros abuelos y al futuro van a ser los mismos. O sea que nosotros seguimos
enseñándoles eso y diciéndoles no nos importa lo que opine el resto, lo que impone la sociedad. Nosotros pensamos de esta manera y es lo que queremos transmitirles a ellas, a las dos. Creo que es primordial el diálogo entre el padre y los hijos, igual que con la madre y los hijos, y también saber escucharlo a lo que ellos nos plantean, de tanto sea de la escuela, del deporte, de la iglesia, de lo que ellos nos planteen. Creo que hay que escucharlo y tratar de acompañarlo en el crecimiento de los chicos. También con respecto al dar y al exigir, no es solo que le pidamos a ellos que nos den o que nos brinden o tanto, sino con el ejemplo nuestro, con el ejemplo diario, no tanto el decirles lo que hacer. Pienso que ellos van captando mucho más del ejemplo diario, que no tengan que decirte sí, pero me enseñas esto y estás haciendo lo otro. Eso los hace por ahí ser inseguros o no poder formar ellos una opinión verdadera. Nosotros siempre la parte de los castigos que se han impuesto han sido primero charlado con ellos y explicado el motivo por el cual se les iba a imponer ese castigo, que era más una corrección que un castigo, que después lo valoraron mucho, porque ya con la de 20 años, que hemos pasado ya la etapa de adolescencia, que sí fue una etapa por ahí que tenía, como todo adolescente, sus rebeldías, pero siempre se le explicó, y creo que lo entendía. Por ahí en el momento se rebelaba, pero al pensarlo un poquitito se daba cuenta de que era para pedir, para lograr su crecimiento como persona más que nada, y siempre inculcándole los valores, las virtudes, para lograr ser una persona libre, que no esté dependiendo de un momento de la vida o de lo que la lleven las corrientes por cualquier lado, sino que vaya formando una opinión basada en los valores que uno le fue inculcando. Los límites y la autoridad son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos y de todas las personas. Por eso no tengamos miedo de poner límites y de impartir autoridad con firmeza, pero con amor. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Gracias a los canales que hacen posible nuestra transmisión, y te dejamos nuestras vías de comunicación para que puedas volver a vernos. Nos encontramos en la próxima edición.